Deseo, en primer lugar, agradecer a nuestros dos visitantes su presencia en los actos que han tenido lugar hoy, primero en el Instituto, después en la exposición que se acaba de inaugurar y en este momento en la conferencia, charla o intervenciones que vamos a tener los dos. En primer lugar, deseo presentarles a ustedes al señor don Juan Camacho. Es la persona que está a mi lado, un señor de 89 años con una vitalidad extraordinaria, con un carácter que a mí realmente me impresionó, teniendo en cuenta todas las experiencias vitales por las que ha tenido que pasar. Es un superviviente del campo de exterminio de Mauthausen. Junto a él se encuentra don Juan Calvo, representante en este momento de la Asociación Amical de Mauthausen. Es profesor, es investigador en todos los temas que tienen que ver con estos aspectos que ahora se van a comentar. Es licenciado en Historia y es una persona muy representativa, muy activa por lo que he visto en su currículum dentro de dicha asociación. A los dos, el Centro de Estudios, deseamos agradecer, como he dicho anteriormente, su presencia desinteresada. Los dos vienen con el único objetivo de hacernos conocer uno de los capítulos más desconocidos de la dura historia de España, de la España del siglo XX. La de los aproximadamente 10.000 españoles republicanos que después de pasar el horror de una guerra, la Guerra Civil Española, se vieron arrojados junto a cientos de miles de otros compatriotas al dolor del exilio y finalmente al horror de los campos de concentración y de campos de exterminio nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Muchas de estas personas murieron asesinados de una u otra forma por el nazismo. Algunos sobrevivieron y la mayor parte de ellos se impuso como una obligación moral hablar para contar lo que habían vivido. Unos antes que otros han ido a lo largo de los años dando testimonio de sus terribles experiencias con el objetivo de que quede de manera permanente en nuestra memoria que lo que ocurrió, ocurrió, a pesar de que algunos, no sé cómo calificarlos, insensatos, indecentes, a veces se planteen el negarlo, con el objetivo de que tengamos memoria de ello, para impedir que nunca más vuelva la intolerancia, el fanatismo, el racismo, la inhumanidad entre nosotros. Don Juan Camacho ha venido a dar su testimonio con una naturalidad, con una vitalidad y con un optimismo que a mí al menos me ha permitido pensar que la esperanza es posible y que la paz y la convivencia se hace desde el corazón de las buenas personas. Me impresiona muchísimo oírle hablar y sobre todo me impresiona muchísimo oírle reír de esa manera tan, no sé, tan ilusionada y tan juvenil, después de todo lo que ha podido contar, que seguramente no es más que una parte pequeña de lo muchísimo que ha vivido. Bien, este también es el objetivo didáctico, el contarnos qué es lo que ocurrió, el objetivo didáctico de la Asociación Amical de Mauthausen, representada, como os decía, por Juan Calvo. La Amical de Mauthausen es una asociación que representa a los deportados de toda España y que está en relación con otras asociaciones que tienen el mismo carácter en otros países. Esta asociación, desde el año 1938, trabaja en favor de la memoria de todos y todas aquellos y aquellas que vivieron y lucharon durante la Guerra Civil, antes de cruzar la frontera catalana, antes de cruzar la frontera camino del exilio, y que más tarde sufrieron deportación a los campos nazis. Bienvenidos a los dos y muchas gracias por vuestro trabajo. Buenas tardes. Gracias, Carmen, por tus palabras de apoyo y pienso por la jornada que hemos tenido esta mañana con los estudiantes, que para nosotros tiene mucha importancia el poder dirigirnos a los centros educativos para que la juventud conozca qué es lo que sucedió, porque pensamos que es la forma de seguir el mensaje de los supervivientes que, en memoria de los que quedaron en los campos, siempre están dando la consigna de que es la gente joven quien tiene que conocer lo que sucedió. Agradecer a los estudiantes esta mañana el interés que han mostrado y agradecer también a la generación de nietos que hoy en día están intentando saber qué pasó, que preguntan qué sucedió. Porque es una historia triste de silencios, es una historia que se ha vivido oculta,
De una forma coloquial podríamos decir que los deportados republicanos y los muertos españoles en los campos de concentración nazi fueron los olvidados de los olvidados. Pues yo quiero agradecer también y hacer público un homenaje, un reconocimiento a esta generación de jóvenes, de nietos de los deportados, que quieren saber qué es lo que sucede. El acto de hoy tenía unas características y las vamos a modificar un poco y un poco vamos a improvisar también sobre la marcha. Y me refiero por qué. Te voy a explicar por qué. El acto estaba previsto hacer una conferencia formal al uso sobre cuál ha sido el itinerario de los 13 caspolinos que en diferentes momentos, a partir de 1940, desde el exilio en Francia, fueron a parar a Mauthausen principalmente y a otros campos. Esto es lo que estaba previsto y había una recopilación de datos, había una redacción formal, pero el martes pasado afortunadamente se truncó la previsión que habíamos hecho. ¿Por qué? Porque el martes pasado, apareció Juan Camacho en la sede de la Amical desde Uruguay, ha estado unos días de vacaciones en España, para acompañarnos al viaje que vamos a realizar la semana que viene con grupos de estudiantes de Cataluña, Aragón y Asturias a la celebración de los actos de homenaje que cada año se celebran en Mauthausen como conmemoración de la liberación. Entonces, la oportunidad que teníamos, la posibilidad que teníamos de contar con la presencia de un superviviente de los hechos, y cuando lo comentamos con Mariano Cebrián, pienso que es el alma de que hoy estemos aquí, y cuando le comenté la posibilidad de tener un testimonio vivo, a pesar de que teníamos que cambiarlo prácticamente un poco todo, dijimos, oye, esta ocasión no hay que perderla. Por tanto, cambiaremos sobre la marcha la estructura que teníamos de la conferencia para que Juan nos pueda transmitir el valor del testimonio. Ni el mejor conferenciante, que evidentemente no soy yo, podrá suplir jamás la voz de un testimonio directo de los hechos. Pero a pesar de todo, lo que sí vamos a hacer es una síntesis de lo que teníamos preparado y dar a conocer cuáles fueron los itinerarios de los republicanos caspolinos en el exilio que fueron conducidos, deportados a campos de concentración nazis. Empezaremos con las frías estadísticas. ¿Cuántos? Ya lo sabéis, supongo que esto ya se ha comentado, hay una exposición donde figuran sus nombres. Exactamente fueron 13 caspolinos que fueron a parar a campos de concentración nazis. De estos 13, 10 son lo que podemos conocer con el itinerario de los triángulos azules. Si os dais cuenta, en la gorra de Juan, que él no se la quita como muestra de identidad también, figura el triángulo azul con la S. Es el triángulo azul dedicado a los apátridas en el campo de Mauthausen, a los que no tenían patria. El 25 de septiembre de 1940, el gobierno de Hitler decretó que los republicanos detenidos por los alemanes en Francia estaban a disposición para ser deportados a Mauthausen. Casualmente, el día 25 de septiembre se producía una entrevista en Berlín de Serrano Suñer con Hitler. Previamente había habido contactos entre las embajadas, con la embajada española, preguntando qué hacían con aquellos españoles detenidos en Francia y qué tenían que hacer con ellos. El olvido, el desinterés, la negación es lo que consiguieron estos españoles detenidos, que fueron clasificados como apátridas y por eso en su uniforme, en su pijama de rayas, como dice Juan, tenían el triángulo azul, de los apátridas. Comentábamos esta mañana también, siempre comentamos la gran contradicción que significa ser apátridas con un triángulo azul, pero tener la S de Spaniards en su interior. Era la demostración de esta contradicción de apátridas españoles, o apátridas o españoles, pero las dos cosas parece que fuesen imposible. Por tanto, 10 republicanos caspolinos son lo que conocemos con un itinerario del triángulo azul. Luego hay otro camino, otra forma de llegar a los campos de concentración nazi, que es el de los resistentes. Son estos republicanos que, una vez se produjo la invasión de Francia y la ocupación nazi del territorio francés, participaron activamente de la resistencia. Y sabemos, y es conocido, cómo los primeros grupos de resistentes armados había españoles porque estaban organizados políticamente y tenían la experiencia de la guerra civil contra el fascismo y sabían lo que les podía esperar si Europa no conseguía vencer al nazismo hitleriano. Por tanto, empezaron a organizarse también y formaron parte de esta lucha clandestina
contra el ocupante nazi, y republicanos españoles fueron asesinados, detenidos y asesinados, algunos directamente fusilados, otros después de juicios sumarísimos y algunos de ellos también hechos prisioneros. Estos, a partir del año 1943, cuando la ofensiva aliada ya estaba dentro del territorio europeo y las fábricas alemanas necesitaban manos de obra para construir el armamento alemán, muchos de estos prisioneros que estaban en prisiones militares, al igual que los franceses, fueron sacados de estas prisiones y deportados a campos de concentración. Pues también caspolinos hubo en esta situación, concretamente 3, que después diremos los nombres. De estos 13, 11 fueron deportados al campo de Mauthausen, 1 al campo de Buchenwald y otro al campo de Dachau. El campo de Mauthausen es un campo que se puso en funcionamiento en 1938 y que cuando llegaron los españoles allí estaba en construcción. Cuando llegaron en el verano de 1940 y Juan llegó un año más tarde, el 31 de agosto de 1941, todavía el campo se hallaba en construcción. El campo de Buchenwald es un campo también destinado a los prisioneros políticos y en el interior de Alemania, y que ya estaba funcionando hacía varios años y que fue un campo donde los resistentes y diferentes poblaciones de Europa fueron a parar a lo largo de 1940, durante toda la época de la Segunda Guerra Mundial, pero los resistentes desde Francia a partir de 1942-43. El campo de Dachau también es un campo de Alemania donde fueron a parar número de importancia, un buen número de deportados republicanos. Hay que decir que últimamente las investigaciones, y posiblemente podría suceder que, no sé si de Castro, pero sí que están saliendo deportados de Aragón, otro itinerario que hasta ahora era desconocido, y es aquellos deportados que fueron a parar a campos nazis desde las fábricas, desde los lugares de trabajos forzados en el interior de Alemania. Trabajadores voluntarios, trabajadores forzados dentro de la organización TOD, una organización que tenía sus tentáculos en todo el territorio del Tercer Reich y en las zonas ocupadas, y que tenía trabajadores realizando trabajos de esclavos. En el interior de Alemania hubo también trabajadores de este tipo y hubo españoles. Desconocemos exactamente el número, pero hubo muchos, varios miles. Acusados de sabotaje en algunas de estas fábricas, fueron a parar también a Dachau, Buchenwald, diferentes campos. Como no salieron desde Francia hacia la deportación, estos no figuran en ninguno de los listados conocidos. Y ahora están apareciendo nombres, por lo tanto son más españoles de los que se conocían hasta ahora. Si hasta ahora estábamos hablando aproximadamente entre 10.000 y 11.000, podría aparecer algún centenar más de estos deportados que se localizan en el interior de Alemania, que son deportados por hechos de sabotaje. Algunos tampoco conoceremos quiénes fueron, porque los archivos de los campos se destruyeron. Pero en algunos campos se guardan los archivos y consultando las listas es fácil conseguir, es relativamente fácil conseguir estas identidades. Por tanto, recuperar las identidades es un trabajo de los historiadores, recuperar las identidades es un objetivo clave de la Amical de Mauthausen. Decía esta mañana a los estudiantes que detrás de las frías cifras estadísticas, y podemos hablar de millones de víctimas, o de cientos de miles de víctimas, o de miles de víctimas, en el caso de España, o de aproximadamente 1.000, 1.100 republicanos aragoneses que fueron a parar a campos de concentración nazi, de los cuales aproximadamente unos 700 fallecieron. Pues bien, los 13 caspolinos son números. Detrás de cada uno de estos números hay personas. Hay personas que, como he comentado esta mañana, tenían sus familias, tenían sus objetivos vitales, tenían sus preocupaciones, tenían sus afectos, y todo eso quedó roto, quedó destruido. No solamente a los deportados, sino también a aquellos que padecieron el exilio y que después no pudieron volver. Miles de familias rotas que nunca más se volvieron a reunir. Miles de ilusiones, de objetivos vitales que quedaron destrozados. Y aquí están estos 13 caspolinos. Resumiendo el itinerario de los caspolinos, podríamos decir, a grandes rasgos, que salieron al exilio a principios de 1939, fueron a parar a los campos del sur de Francia. Algunos de ellos conocemos, en otros no, cuáles fueron los lugares de trabajo donde los llevaron los franceses en las compañías de trabajadores. Pero lo que sí que conocemos ya es cuando están detenidos por los alemanes
a partir de la primavera de 1940. Y a partir de la primavera de 1940, cuando Alemania invade Francia y son detenidos aproximadamente unos 20.000 españoles, y es cuando se empiezan a iniciar los contactos con el gobierno franquista de qué se tiene que hacer con ellos, y es cuando son abandonados a su suerte. Y aquí es cuando empezaremos a establecer cuáles son estos itinerarios de los deportados caspolinos, por orden de llegada a los campos de concentración. Si hablamos de lo que conocemos como los itinerarios del Triángulo Azul, en primer lugar tendríamos que hablar de Antonio Cebrián Campos. Antonio Cebrián, y no voy a hablar de su biografía personal, que en todo caso la comentaremos después, fue encerrado en un estalaje, el estalaje era un campo de prisioneros, en Polonia. Y de allí salió un convoy con 165 republicanos que ingresaron en Mauthausen el 9 de agosto, de los cuales, de estos 165, 118 murieron en Gusen. Un convoy colectivo, como podéis ver. Él era uno más de estos 165. Unos meses más tarde, no encontramos caspolinos que llegan a Mauthausen hasta el 13 de diciembre de 1940. Son Miguel Aranda Borraz, Andrés Ezquerra Cebrián, José Pina Catalán. En este convoy hubo un total de 850 republicanos, de los cuales 77 eran nacidos en Aragón. Imaginaros lo que supuso, en pleno mes de diciembre, el transporte en aquellas condiciones desde el Estalag hacia el campo de concentración. Un mes más tarde, el 21 de enero de 1940, ingresó otro grupo de deportados republicanos, donde iba un caspolino, Ignacio Piquer Palacios. Como ejemplo, voy a leer un testimonio de un compañero de transporte. Es muy corto, es de Paco Batiste, que murió el año pasado, un deportado de Vinaròs. Y así nos podemos hacer la idea de lo que eran estos transportes en aquellas condiciones. El 21 de enero de 1941 se formó un gran contingente de conciudadanos para efectuar un nuevo transporte con destino desconocido. Acostumbrados a los continuos traslados, conformados con la situación y respaldados por la desenvoltura que caracteriza a los españoles, en estos casos difíciles, asumimos las decisiones siempre imprevisibles de los nazis ante las cuales nada podíamos hacer, suponiendo también esta vez que precisaban mano de obra para tareas agrícolas o industriales. Franqueada la puerta del campo de prisioneros, estamos hablando del Estalag, campo de prisioneros de guerra, en plena noche, sin atisbos de conocer nuestro nuevo asentamiento, la nutrida guarnición destapó una bestialidad desconocida hasta entonces por quienes habíamos caído en manos del ejército alemán. En la propia estación de embarque, Treves, perdida la cobertura del ejército regular, vimos por primera vez los uniformes grises y negros de los sanguinarios fanáticos de las SS, el servicio de protección del partido nazi. A empujones, culatazos, patadas y gritos, fuimos obligados a subir a los vagones de mercancías, los más jóvenes y válidos ayudando a los más débiles. Antes de cerrar escrupulosamente los repletos vagones, fueron arrojados en su interior recipientes, receptores de nuestras necesidades, durante un viaje que se prolongó 3 días. Apretujados, un centenar de seres considerados infrahumanos, metidos en cada vagón de ganado, se las deseaban para conseguir un objetivo imposible: acomodarse. Definir el increíble viaje puede parecer un absurdo dadas las condiciones en que se iba a llevar a cabo. En plena noche, sin luz, carentes de agua y comida, sin paradas para necesidades fisiológicas, determinantes de convertir el aire en irrespirable, luchando por aplicar la boca en rendijas de las puertas o en las reducidas ventanillas alambradas a la espera de recibir un halo de aire fresco, era toda una odisea. Si bien era intenso el frío, en el exterior muchos de nuestros compañeros perecieron por asfixia, siendo colocados sus cuerpos inertes por nosotros mismos, apilados en un rincón con el deseo de ganar una quimérica mayor libertad de movimiento. Durante el dantesco viaje, en pleno día, el tren efectuaba paradas en vías asentadas en zonas desérticas, descampados desprovistos de toda actividad, reanudando la marcha nocturna para evitar que en sus cruces de estaciones la población pudiese percibir los enloquecidos gritos de los hacinados pidiendo agua.
A la llegada al campo de exterminio, morada última, hasta nuestra liberación, pudimos comprobar los efectos mortíferos de la despiadada conducta de quienes se consideraban integrantes de una raza superior. Los cuerpos de las víctimas fueron a parar a los hornos crematorios del campo receptor. Bien, esta es una lectura en la que Paco narraba las condiciones en las cuales se realizaban los transportes. Pero esos transportes que se realizaban en estas condiciones en invierno a temperaturas de 20 grados bajo cero, dentro del vagón había un aire totalmente contaminado, irrespirable y un sofoco que nos podemos imaginar muy difícilmente que sucedía. Pero y al contrario, cuando el transporte se producía en los calurosos días del mes de agosto, como el que tuvo Juan a finales del mes de agosto de 1941. Difícil realmente de imaginar la situación que allí se producía. Unos días más tarde, 2 días más tarde, el día 27, Manuel Ambrós Giraldos, Antonio Beltrán Barberán y Joaquín Vallés Peralta llegaban al campo de Mauthausen en un transporte donde íbamos incrementando la cantidad, un transporte con 1.500 republicanos. En total eran 1.472 exactamente. De ellos, 1.079 murieron en deportación. 112 murieron gaseados en el castillo de Harpein. Del transporte también nos ha dejado testimonio un deportado de Fraga, que escribió sus memorias, José de Diosamil, pero como están publicadas, evidentemente no vamos a leerlas para no hacerlo muy extensivo el tema. Estamos el 27 de enero de 1941. El 3 de marzo, Félix García Cirac fue el día que llegó a Mauthausen, en un convoy con 254 republicanos. De estos 254 republicanos, 180 murieron el año siguiente, en Gusen. 17 de ellos murieron gaseados en el castillo de Harpein. El 7 de abril, José Pascual Borroy llegó a Mauthausen. Mariano Constante, deportado aragonés, y que gracias a que sus memorias, a sus múltiples libros y también a la actividad ingente que ha llevado hasta una época reciente en la que la salud ya no se lo permite, pero que gracias a él hemos podido conocer la memoria de la deportación, escribía y describía también la llegada de este colectivo. De este grupo de 200 aproximadamente, más de 100, aproximadamente unos 105, murieron también en Gusen. Estos serían los deportados republicanos de Caspe, de los llamados del itinerario del Triángulo Azul. De los resistentes tendríamos que desde Compiègne, una estación de las cercanías de París, el 19 de enero de 1944, Valero Gavin Constant fue deportado desde las prisiones de Francia, pasando por la estación de Compiègne, hacia la deportación. Fue en un transporte que iban 2.000 personas, 2.000 hombres. La mayoría de ellos eran de nacionalidad francesa, prisioneros de resistencia. De estos 1.950 hombres, 232 eran españoles, y de estos 232, 17 nacidos en Aragón. Partió de madrugada y llegó a Buchenwald 2 días después. Se ha de decir que un grupo de deportados de transporte fueron conducidos al poco tiempo al horrible infierno de Dora, que era un campo anexo a Buchenwald, donde se estaba trabajando en unas construcciones subterráneas para construir armamento alemán, y donde las excavaciones y el polvo de las excavaciones hacía que muriesen los deportados de una forma permanente y continua. De Dora tenemos el testimonio de un deportado, es de hijos de aragoneses, pero él es nacido en un pueblecito al lado de Calaceite, Caseras, provincia de Tarragona, es Edmundo Jimeno, y las memorias, también he traído las memorias que las podéis adquirir luego si os interesa, y él ha publicado las memorias y explica el horror de Dora, de los trabajos en estos túneles subterráneos de construcción. De la misma estación de Compiègne, en Francia, salió para deportación que entró en Mauthausen el 4 de abril de 1944, Francisco Centol. Francisco Centol estaba en un campo en Royalieu, en París, y el convoy se formó también con 10 vagones destinados al ganado, como todos ellos, y de allí salió
hacia Mauthausen. Se ha de decir que a Mauthausen también llegaron resistentes. De hecho, Francisco llegó en el año 44 en una situación al campo de Mauthausen muy diferente a la que había en el año 40 y en el año 41, porque cuando llegaron estos primeros deportados republicanos en el año 40 y en el año 41 se encontraron un campo en construcción. Los españoles fueron en parte los constructores del campo de Mauthausen. Y en el año 44, cuando llegó Francisco Cintolla, se encontró el campo construido y a los deportados españoles organizados de forma clandestina y controlando algunos puestos de importancia que les permitía también de alguna forma tener una cierta solidaridad y ayuda entre ellos. Por lo tanto, hay que diferenciar que en esta deportación a los campos no fue lo mismo llegar a Mauthausen en el año 44 que llegar a Mauthausen en el año 40. Luego lo veremos por los itinerarios que se realizaron. Y por último, el último caspolino que llegó a campos de concentración salió de Lyon, ingresó en el campo de Dachau en Alemania el 2 de julio de 1944, Vicente Ornaque, con 720 prisioneros, de los cuales 10 eran españoles. Y también entre ellos, de estos 10 españoles, había un maestro de Alcubierre, Basilio Mené Cáncer, y también fueron supervivientes de este campo. En definitiva, una itinerancia que nos muestra cómo las particularidades encajan también en la visión global de la deportación. Mayoritariamente, los deportados españoles fueron al campo de Mauthausen. Estamos hablando aproximadamente de 7.500. La siguiente minoría, porque aproximadamente podríamos hablar entre 2.000 y 3.000, porque no se conocen exactamente las cifras, fueron los que, desde la resistencia, fueron a parar a otros campos de concentración. Ya fuese en Dachau, Buchenwald, Flossenbürg, alguno también a Auschwitz, pocos, pero alguno a Auschwitz. Y este es el itinerario de la primera llegada a estos campos donde fueron de destino, desde el primer destino como prisioneros de guerra y como deportación en primer destino. Mayoritariamente a Mauthausen, y se coincide con la deportación republicana y coincide también con los deportados de Caspe. Y otros campos, como estos que he nombrado, donde también hay esta minoría. Pero hay un itinerario posterior y es el recorrido. Y no voy a incidir en el tipo de vida que estos deportados llevaban allí en los campos. ¿Por qué? Porque esto no lo va a explicar Juan después. Sino que en esta itinerancia del campo inicial, de este primer campo, de este destino, algunos de ellos salieron hacia otros destinos, hacia otros comandos de trabajo. En un principio los deportados, y hablaré básicamente de los de Mauthausen, una vez llegados al campo, pasar por los barberos, por las duchas, por la cuarentena, eran destinados básicamente a trabajar en la cantera. La cantera, Juan estuvo trabajando y por tanto ya nos explicará qué tipo de trabajo se realizaba allí.